hacer esta moto, cortaremos la lata así de esta manera. Necesitaremos estos fondos para hacer las ruedas. Con un destornillador es perforado por el centro. Usaré este palito de crochet para hacer los ejes. Uniré las piezas con una pistola de silicona. Cortaremos el excedente del palito. Dejaremos un rato secar la silicona. Y le volvemos a colocar más. Esto será las llantas. Le colocaré cinta aisladora negra. Estas serán las cubiertas de nuestra rueda. Tomamos un trozo de alambre, lo enrollaremos así de esta manera para hacer los amortiguadores. Precisaremos dos. He juntado mucho de estas piezas. El ancho será según el ancho que le quieran dar al motor. Iremos colocando todo el alambre, así de esta manera. Y con la lámina hacemos esto. Lo recortaremos así de esta manera. Con esto haremos los avances. El largo será según el largo que le quieran dar a la moto. Iremos enrollando así de esta manera. Me ayudaré de una regla para dejarlo más fino, así puede pasar el amortiguador. Y por aquí pegaré con una pistola de silicona. Con el destornillador perforaré donde pasará el eje. Ya es hora de colocar la primera rueda.
con otro trozo de lámina haremos el chasis. Enrollaremos así de esta manera. Doblaremos así. Esta es la forma más fácil de crearlo. También le daré una curvatura hacia adelante. Así de esta manera. Esta parte pasará hacia adelante, servirá de guardabarro. Y con otro trozo de lámina, esta es la parte que sostendrá la rueda trasera. También incluirá el guardabarro. Perforaremos donde pasará el eje. Y por acá irá pegado, así de esta manera. Es hora de pegar todas las partes. Dejamos un rato secar. Y ahora pegaré la parte de atrás. Uniremos así de esta manera el motor al chasis. Con otro trozo de lámina recubriré así de esta manera el motor. Y ahora haré el manillar. Con la tijera le daré un poco de forma. Y lo pegaré así de esta manera. Y ahora haremos el caño de escape. Lo enrollamos así de esta manera. Por aquí le doblaré así de esta manera. Irá pegado por aquí, pero me parece que quedó bastante grande. Lo cortaré un poquito. Y ahora sí, ya es hora de pegarlo. Y el asiento lo haré de una forma muy fácil.
Le colocaré cinta a su vuelta. Y por aquí le pegaré. Usaré este trozo del fondo para pegarlo aquí adelante. Como ven, queda muy bien. He conseguido un número de una revista, se lo he pegado. También la podemos pintar, pero de esta manera creo que está genial.